de arriba. Señor, desde ya presentamos el tiempo que vamos a estar acá reunidos. Invocamos tu presencia, invocamos la administración de tu Espíritu Santo. Oramos que tú avergüences a nuestros adversarios, desbarata todo plan, desbarata toda obra diabólica y danos un corazón sencillo para que podamos, Señor, humillarnos con sinceridad delante de tu presencia. Que nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra, que nuestros ojos espirituales puedan ver y que nuestra mente esté abierta para entender y nuestro corazón para recibir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede, por favor, tomar su lugar. Ahí hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ahorita va a entender usted el concepto que se le quiere trasladar, y vamos a estar leyendo en Apocalipsis 3:20. En la versión Kadosh dice: he aquí, es Jesús hablando. He aquí yo estoy en pie a la puerta y llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, fíjese, son dos cosas: oír y abrir. Entonces el Señor va a hacer dos cosas también. Yo voy a entrar en Él y cenaré con Él, y Él cenará conmigo. ¿Qué pretendemos en esta noche? Enfatizar las implicaciones espirituales de sentarse a la mesa. Y fíjese bien, dice el hermano Carlos Herrera, ya sea que nos sentemos a la mesa del Señor, perdone usted, pero precisamente le estaba pidiendo a los discipuladores yo que me ayuden con ustedes. No solamente es falta de respeto, sino es falta de reverencia, es falta de temor estarse levantando cuando alguien está tratando de enseñar o predicar la palabra. Entonces yo le pedí a los hermanos, pero no les ha dado tiempo porque no ha llegado el discipulado, de que si alguien tiene que irse, ¿verdad? Porque le urge, que lo haga con mucha cautela, con mucho cuidado. Uno se prepara, se fatiga, y qué feo se siente que cuando uno se para acá para predicar, ustedes no, va, los que andan para arriba y para abajo, los que no han venido, que se levantaron, qué horrible es. Entonces, perdone que se lo tenga que decir, ya los discipuladores no les dio tiempo, pero se lo van a enfatizar nuevamente. Es muy, muy feo. Mira qué difícil el verlo a usted en los medios sociales cuando estamos en el culto, complica la situación. Entonces yo le voy a suplicar que nos esforcemos, ¿verdad?, por ser cuidadosos. No, es bien difícil. Viera la lucha que se tiene aquí, no solamente es una lucha espiritual. La Biblia dice que cuando hablando de la parábola del sembrador, que hubo una semilla que se la comieron las aves, eso representa demonios. Entonces cuando uno se sube a enseñar o a predicar, los demonios se sueltan. Entonces, colaboremos, por favor. Entonces, el deseo es enfatizar las implicaciones espirituales
que hay cuando uno se sienta, ya sea a la mesa del Señor o cuando uno se sienta a la mesa de los demonios. En Éxodo 32 está la historia cuando el pueblo de Israel construyó el becerro de oro. No se ría, de verdad, es bien difícil. Es bien difícil pararse acá como, ¿a cuántas hermanas aquí cocinan? ¿Y alguna vez le ha despreciado la comida a su esposo? ¿Y cómo se siente? Así me siento yo cuando usted desprecia el mensaje. Usted no sabe las horas de oración, de fatiga, y a veces dan ganas de salir corriendo, pero dice uno, hay dos que sí tienen interés. Bueno, esos son, como dijo un hermano que estaba escuchando yo hoy, dice, ese es un complot, ¿verdad?, del enemigo. A ver si comenzamos ahora otra vez. El deseo esta noche es enfatizar. De verdad, hermanos, que qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Cada vez que uno se para aquí, mire, está tratando de contenerse, pero como hoy tenemos tiempo, mejor se lo digo de una vez. Viendo la actitud de las personas de esta iglesia, por supuesto, porque a mí qué me importan las demás iglesias, ¿verdad? Y no estoy hablando de ahorita incluyendo, pero viendo la indiferencia que se tiene hacia las cosas espirituales, la falta de interés en lo espiritual, la falta de interés en involucrarse, el ministro se preocupa, porque el ministro ora, enseña, predica, y el deseo es ver la vida de las personas impactada y transformada por la palabra. Porque la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios restaura. Y después de predicar, por ejemplo, hoy, ¿qué número dice que es el mensaje? Pero más de 60 mensajes, no muchos, otros años he predicado más. Más de 60 mensajes predicados. Y ver que no hay un impacto, que no hay una transformación en la conducta, en la vida de las personas. Entonces, es como que el Romano dice, hablando de Israel, y nosotros somos el Israel espiritual. Pablo dice que ellos no logran entender porque tienen un espíritu de estupor. La Biblia dice, Pablo también dice que ellos no pueden ver porque tienen un velo sobre su corazón. Y que ese velo es quitado cuando uno se vuelve a Cristo. El evangelio no es cuestión, dice la palabra, de comida o bebida. El evangelio no es de que si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, de que si yo tengo la libertad, tengo la madurez o no la tengo. El evangelio, dice la palabra, que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Pero a Dios no le interesa lo que usted o lo que yo opine. A Dios lo que le urge, lo que le interesa es que usted y yo
le obedezcamos. Y obedecer es hacer no lo que uno quiere hacer, sino es seguir la orden de que alguien le dio a uno. Entonces, viendo la indiferencia que se tiene en cuanto a la mesa del Señor, yo llego a la conclusión de que algunas personas no han logrado entender la implicación profunda que tiene el participar de la mesa del Señor. Entonces, viendo el movimiento espiritual que hay y pensando en esa situación, pienso que Dios puso el deseo, porque Él es quien obra así el querer como el hacer, de hacer una preparación, pero más que preparación va a ser la administración de la mesa del Señor, de empezar a preparar nuestras mentes y nuestros corazones, porque hay personas que ignoran el primer domingo, que casualmente son domingos los que la mayoría de gente descansa. Si fuera miércoles, el miércoles nos reuniríamos. Si fuera viernes, el viernes nos reuniríamos. No es que nosotros digamos que domingo es el día del Señor, sino que es el día que de costumbre la mayoría de personas descansan de su trabajo. Entonces aprovechamos ese día para reunirnos, pero si usted logra que se descanse otro día, hacemos el culto en otro día. Ese no es problema. Pero nosotros programamos la mesa del Señor el primer domingo de cada mes y casi todas las iglesias de nuestra línea hacemos lo mismo. Sin embargo, hay personas que no participan. Y si no participan, no se esfuerzan por participar, eso implica que no entienden las implicaciones. Entonces, en Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro, dice que ellos, el apóstol Pablo explica en 1 Corintios 10, que ellos se sentaron a comer y a beber. Hoy nosotros lo conocemos de manera distinta como la mesa del Señor, pero esas comidas ya venían celebrándose aún en los cultos paganos. Cuando Daniel es llevado a Babilonia, dice que se le dio una ración de la comida del rey. Sin embargo, usted sabe que Daniel propuso en su corazón, dice, o sea que esa comida que le iban a dar lo iba a contaminar. Y Daniel entendía las implicaciones de sentarse a la mesa del rey. ¿De dónde sacó Pablo el conocimiento de 1 Corintios 10, 14 al 21? Porque no existía el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos hoy. Pablo recibió revelación del Antiguo Pacto. 1 Corintios 10, 14 al 21. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, amados míos, ¿cómo dice? Huid de la idolatría. Ah, bueno, usted dirá, gloria a Dios, porque yo no soy idólatra. Yo no tengo ídolos. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando participamos de la mesa del Señor, nosotros nos estamos integrando al cuerpo místico, al cuerpo espiritual de Cristo. Cuando yo no participo, yo me estoy apartando. Yo me estoy amputando a mí mismo.
del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice que es bueno discernir el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice, considerar al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Los dulces que repartieron ayer, los hot dogs que regalaron ayer, fueron sacrificados a los demonios. Y todo aquel que participó se sentó a la mesa de los demonios. Mire, si uno desconoce algo, lo mejor es ser precavido y no participar. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, mire las implicaciones que hay en el participar de una comida. ¿Cuál es el propósito de la mesa del Señor? Primera de Corintios 11:28 dice que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Ahora, ¿de qué nos vamos a examinar? Dice ahí comidas con una connotación religiosa. Cuando leemos Levítico 21:17, el Señor le está dando instrucciones a Aarón a través de Moisés, y de eso hablamos ampliamente el día de ayer con los que estuvieron acá. Ninguno que tenga defecto se acercará para ofrecer el alimento, el pan de tu Dios. Cuando usted trae sus ofrendas, usted está trayendo pan, usted está trayendo alimento, porque de ahí come el sacerdote. Y el Señor dijo que las ofrendas eran de Él en el antiguo pacto y que a Él Él se las había dado a Aarón y a sus hijos. ¿Y quién iba a protestar? Nadie. Y por eso dice en Malaquías, traigan los diezmos, traigan las ofrendas, para que haya ¿qué? Para que haya alimento. Por eso le digo, es importante que más o menos, por lo menos con temor, si no entendemos a cabalidad, por lo menos que tengamos temor, porque la palabra dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si no lo entendemos a cabalidad, por lo menos manifestemos respeto. Por lo menos demostremos que nos educaron y no seamos irreverentes cuando se realicen estos actos. Y tengamos cuidado de no participar en los actos de las tinieblas. Importancia de las comidas en el Antiguo Testamento. Era un tiempo para disfrutar de los alimentos y de la compañía de las personas que estaban sentadas con ellos a la mesa. Aún hoy en día, uno no se sienta a comer con cualquiera. A veces uno va a ciertos lugares donde las mesas no son muchas. Y tal vez hay una persona
en In-N-Out se ve mucho eso. Que tal vez una persona está comiendo sola y hay 3 asientos desocupados. Si usted le urge sentarse, ¿qué hace? Pide permiso, ¿verdad? Para poder sentarse en ese lugar. Pero usted no llega y solo se sienta. Porque la comida es algo muy íntimo. Por eso es importante que en la casa, a pesar del tiempo que estamos viviendo, por lo menos una comida hagamos como familia. Sin el celular sobre la mesa. La comida era un tiempo para enseñar, para impartir sabiduría. Y esto de la aplicación espiritual. O sea que el Señor está, fíjese lo que dice el texto que leímos. Yo estoy a la puerta y quiero entrar para cenar contigo. Quiero disfrutar de los alimentos contigo, pero también quiero disfrutar de tu compañía. Quiero enseñarte algo. Quiero impartirte sabiduría. Y muchos pactos se sellaron con una comida. Ellos no se sentaban a comer solo por comer con las personas. En Génesis 14 vemos que después de que Abraham regresa de la batalla, o en ese momento todavía era Abraham, aparece, fíjese que es sorprendente porque aparecen 2 reyes. Aparece el rey de Sodoma, que está interesado en las almas. Y aparece Melquisedec, que es una cristofanía, y él aparece con pan y vino. Entonces, ¿y para qué llevaba el pan y para qué llevaba el vino? Para compartirlo con Abraham. ¿Por qué diezmamos? Nosotros diezmamos porque a nosotros nos dan pan y vino. Si no nos dan pan y no nos dan vino, usted tiene derecho a ir a buscar a otro lado y diezmar por otro lado, donde le den el pan y le den el vino. No es por ley. En Génesis 18 se le aparecen 3 personajes a Abraham. Y él entiende que esos 3 personajes son el Señor. No le voy a hablar de la Trinidad porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero Dios se manifiesta a través de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estoy diciendo que ahí está la Trinidad, estoy diciendo que se le aparecieron 3 personajes, 3 hombres a Abraham, y él entiende, él identifica que esos 3 seres son el Señor. Y Abraham le urge a que espere y que él les va a preparar una comida. Y el Señor accede, y cuando están en la comida o después de haber comido, le dice: de aquí a 1 año, Sara dará a luz un hijo. Y a Dios le había dicho que él iba a ser padre de muchedumbre. Pero fue en esa comida que la promesa se activó. O sea que cuando nosotros nos sentamos a la mesa con el Señor, se activan las promesas. Ya que solo 3 entendieron, por eso los demás tratan de no venir. Pero cuando entendemos: Señor, ¿será que en esta ocasión vas a activar tú la promesa? Mire, la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Nosotros no tenemos que ir a llenar solicitud de empleo primero.
No, nosotros primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y cuando hagamos eso, lo van a ir a buscar. A usted lo van a solicitar para darle un empleo. Entonces, Señor, ¿será que hoy en la participación de esta mesa tú vas a activar las promesas que tú me has dado? En Génesis 19 llegan dos ángeles, dice la palabra, pero no está hablando de que son ángeles. Está hablando de que llegaron dos mensajeros. Cuando dice ángel está hablando de mensajero. Llegan dos mensajeros con Lot. Cuando llega el Señor a Abraham, Abraham está sentado a la puerta de su tienda. Cuando estos dos ángeles llegan a Sodoma, Lot está sentado a la puerta de la ciudad. Y los dos personajes llegaron por la intercesión de Abraham. Mientras estemos orando, Dios puede estar interviniendo en la vida de otras personas. Por eso es que nosotros, esta actividad que vamos a hacer ahora, yo quisiera que los diferentes ministerios de la iglesia lo hicieran frecuentemente. Hoy nos vamos a quedar todos los que militamos en el área del canto, de la música y de la danza para clamar. Vamos a empezar a las 10 hasta que el Señor diga. Hoy todos los servidores nos vamos a quedar. Porque fue por la intervención, fue por la intercesión de Abraham que estos dos mensajeros se dirigieron hacia Sodoma para rescatarlo. Pero mire dónde estaba sentado. A la puerta. Y cuando se sentaban a la puerta eran los jueces de la ciudad los que se sentaban a la puerta. O sea que estaba bien metido ya en el sistema él de Sodoma. Pero el punto es de que él entendió que estos personajes no eran cualquier clase de personajes y él quiso llevarlos a su casa y les urgió, dice la Biblia Reina Valera, que les porfió, fue necio. Los quiso meter a su casa, quiso que comieran con él. Estoy hablándole de la implicación, de la importancia, de la significancia de sentarse uno a una mesa. En Génesis 24 está la historia cuando el siervo de Abraham llega a la tierra de los orientales, a la casa de Rebeca. Usted sabe la historia, lo atienden y le preparan alimentos. Pero él dice, yo no puedo sentarme a comer sin antes declarar mi propósito. O sea, yo vine a buscar esposa para mi Señor. Y cuando nos sentemos a comer es porque el trato ya está hecho. No podemos firmar antes de que yo les diga cómo está la cosa. Pero después de que yo les comparta el propósito de mi visita a este lugar, entonces podemos sellar el trato con una comida. Mire, para la mente occidental estos conceptos son bien difíciles no de entender con nuestra mente, no, sino de poder digerirlos, de poder asimilarlos. No sé si en su tierra, pero pienso que sí. Hay un día donde adornan los cementerios. Y eso no es nuevo. En México lo celebraban los mexicas
y lo celebraban los aztecas. En Centroamérica lo celebraban los mayas. En Sudamérica los incas. En Europa o en los Países Bajos los celtas. Los celtas fueron los que introdujeron el Halloween a Norteamérica. Todo lo que aquí sucede la noche de anoche en ciertas partes de Kenia es una realidad. El 31 es una noche de brujas. No es una noche de diversión, es una noche donde hay gente que le lleva comida al hechicero del pueblo para que no le haga una brujería a él. Todos esos símbolos que se usan, yo le preguntaba a los hermanos y le decía, ¿qué haría la gente que adorna, o si se le pueden llamar adornos, ¿verdad? Pero que pone todas esas cosas al frente de su casa, si esas cosas cobraran vida? ¿Qué haría la gente? Si la calaca se empieza a mover. Pero aunque no cobren vida, están participando de una actividad diabólica. En Génesis 25, Esaú vende su primogenitura. Jacob le dice, ¿quieres comer? Pero ¿qué me das a cambio? Y tal vez ese es el pasaje más claro que podamos ver en cuanto a la significancia de la comida. ¿Dónde se amarró el trato? No, la comida fue el medio. ¿Dónde se amarró el trato? Jesucristo dijo, todo lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado en los cielos. Pregunto entonces, ¿dónde se amarró, dónde se ató el trato que hizo Esaú con Jacob? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Vuelvo a preguntar, ¿dónde se ató? En el cielo. Porque lo que hagamos aquí puede que no tenga validez. Pero una vez que se había amarrado el trato allá en el cielo, ya no se podía revertir. Era irreversible. Le estoy dándole tiempo a que usted piense de qué profundidad hay en la comida, en participar ya sea de la mesa del Señor o la mesa de los demonios. Se sellan pactos, se sellan tratos. Cuando llega Esaú a pedir la bendición a su padre, ¿qué le dieron? Ya no le dieron la bendición del primogénito, porque esa ya estaba asegurada en el cielo. Dice la escritura que Esaú menospreció su primogenitura por un plato de lentejas. Y dice que la procuró, que la buscó con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Voy a la carga nuevamente. Sentí la carga, sentí el deseo, sentí la preocupación de hablarle a usted y lamentablemente dije yo, tal vez algunos que no llegan el domingo llegan el viernes, pero tampoco están. Que usted logre entender que el mundo espiritual es más real que el carro que usted maneja. El mundo espiritual es más real que su cuenta de banco.
Nosotros como seres espirituales tenemos que aprender, tenemos que darnos cuenta que todo aquí en la tierra es un sueño, según el Salmo 71. Aquí no hay nada real. Si usted no quiere servir a Cristo, estoy hablando a nivel general, no quiere amar a Cristo, no quiere consagrarse a Cristo, léase Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Y Apocalipsis es la revelación de lo que va a suceder en el día del Señor, en el día de venganza, en el día que Dios haga justicia a todos aquellos que no quisieron tener nada con Cristo. Por lo menos para que sepa qué es lo que le espera, para que no esté ignorante. Ahora hay cosas ahí que no van a ser literales. Pueden ser, ¿verdad?, de manera diferente. Pero por ejemplo va a haber una marca, ya sea en la mano derecha o en la frente. Por lo menos que sepa, para que cuando lo marquen, diga, esto fue lo que dijo el pastor y yo lo leí también ahí en el libro de Apocalipsis. Era cierto. Esta cosa hizo un update y no. Bueno, ahora dice ahí, tu Señor. O sea, tu Señor, Cristo. Según leímos en Apocalipsis, ¿dónde está? Comúnmente, Apocalipsis 3:20 ha sido usado en el evangelismo personal, ¿verdad? Las 4 leyes espirituales. Y evangeliza uno. Bueno, ¿cómo hacemos efectivo esto? Mire, Apocalipsis 3:20 dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Pero cuando se lo decimos a la persona que no ha recibido a Cristo, tenemos necesariamente que omitir la otra parte porque no lo van a entender. Cenaré con él y él conmigo. Entonces, es un texto que va estrictamente dirigido a usted, dirigido a mí, dirigido a la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Señor le esté diciendo a los cristianos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Eso simplemente quiere decir que hay cristianos que han expulsado, que han sacado al Señor de sus vidas, de sus corazones. ¿Aló? Porque si está afuera, no está dentro. Y si esta carta era para la iglesia, ¿para quién es? ¿Para el inconverso o para el cristiano? Entonces, tenemos que deducir que hay cristianos que han sacado al Señor de sus vidas. Dice ahí, echando al Señor de la vida de uno. Hay comportamientos y acciones que hacen que Dios se aleje de nosotros. Jueces 16:20 dice que el hermano Sansón dijo, de estas salgo como las demás. ¿Cuántas veces no me he emborrachado? Y nunca me ha pasado nada. Y yo he manejado desde Oklahoma City para Post Valley borracho. Hasta con orgullo lo dice. Esas son manchas en vuestros ágapes. Eso lo explicamos ayer también. Gente que se vanagloria de sus fechorías, de sus sinvergüenzadas. Eso son manchas. Entonces así era Sansón.
Hay unos cuantos pasajes registrados sobre la vida de Sansón, pero en cierta ocasión dice que él fue y se llevó a una prostituta. Y él tenía ese problema con las mujeres y siempre se salía con la suya. Y en esta ocasión con Dalila dice Sansón, de esta salgo. Y eso debería darnos a nosotros aflicción. Porque el propósito de la mesa del Señor es examinarnos. ¿Todavía está Jesús en tu corazón? No contestes. ¿Todavía está Jesús en tu corazón? ¿O está todavía por misericordia a la puerta? Pero no te columpees tanto, que ahorita vamos a ver que se puede alejar totalmente. Entonces dice que Sansón no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Hoy, 1 de noviembre, cumplo 38 años de que por gracia y misericordia fui sumergido en las aguas del río El Plátano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy ya tenía yo agosto, septiembre, octubre, 3 meses de haber aceptado al Señor y anhelaba participar de la mesa del Señor, pero las reglas en esa iglesia era que había que bautizarse antes. Entonces, en conmemoración, hoy voy a participar. Tengo 38 años de estar participando de la mesa del Señor. Pero qué tremendo, qué triste ha de ser creer que Dios está con uno y Dios ya hace rato que se fue, porque dice que Sansón no se dio cuenta. Bueno, luego nos habla de Saúl. Si usted no ha leído, lea la historia de cómo fue que el Señor envió a Samuel o le dijo, porque fue Saúl el que llegó a donde estaba Samuel. El caso es que sobrenaturalmente él llega y lo ungen como rey. Fue Dios el que lo escogió. Y sin embargo dice en 1 de Samuel 16:14 que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y vino un espíritu malo. La tierra nunca se queda estéril. La tierra siempre produce algo, aunque sea espinos, pero la tierra siempre produce algo. Hay una vegetación, mire, que es resistente a la sequía, que con una gotita de agua que les caiga 2 veces al año o una vez al año en el desierto, pueden sobrevivir. Igual que dijimos al principio de nuestras clases de los jueves, que fuimos creados para servir. O le servimos a Dios o le servimos al pecado. Pero a algo estamos sirviendo. Entonces, de igual manera, algún espíritu tienes metido. Si no es el Espíritu de Dios, algo otro espíritu se te metió. Porque eso es lo que dice 1 de Samuel 16:14. Ahora, ¿sabe qué es lo triste? Que en 1 de Samuel 28 dice que vinieron los filisteos y se dispusieron en orden de batalla para pelear contra Israel, y a Saúl le dio miedo. Y dice que consultó al Señor, pero el Señor no le respondió. Hoy nos damos el lujo, ¿verdad? Ahí van a tener oración. Va a haber un día que todo aquel que menosprecia las actividades espirituales, porque mire, hay 2 cosas a las que los cristianos no asisten en las iglesias. No asisten ni a las enseñanzas ni a las oraciones, por regla general.
El peligro de no recibir la enseñanza de la palabra es que va a llegar un momento que dice que se van a amontonar para escuchar doctrinas de demonios. Y va a llegar un momento que solitos van a estar clamando. Lo triste es que it's going to be too late. El Señor no les va a responder como no le respondió a Saúl. Y como no le respondió, ¿sabe qué hizo? Se puso a celebrar Halloween. Sí sabe que celebró Halloween, ¿verdad? ¿Sabe qué quiere decir Halloween? Quiere decir Holy Night. No, si el enemigo se viste como ángel de luz. Le decía a los hermanos anoche que no lo quise verificar porque no quiero yo saber nada del diablo. Que se vaya, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Hay gente que le gusta profundizar en esas cosas, que profundicen ellos y que peleen, pero en las páginas de los satanistas dice que ellos dicen dos cosas. Una, que les cae mal que los cristianos se hayan robado sus feriados, como lo es Easter, Halloween y Navidad. Pero hay otros sitios de satanistas que dicen en los sitios, los cristianos deben agradecernos por los feriados que ellos tienen, y son los 3 mismos. La Biblia habla de 7 fiestas que tienen una aplicación espiritual. Y esas son las que usted y yo deberíamos de celebrar, no como las celebran los judíos, porque ya no se puede. Esas son las fiestas que deberíamos de estudiar si es que en realidad somos el Israel de Dios. Entonces, ¿por qué le digo que se puso a jugar de Halloween? Porque se disfrazó. Y fue a buscar una bruja. De repente fue el 31 de octubre. Averígüese la fecha. De repente fue el 31 de octubre. Y en Isaías 59, 1 al 8, dice que la mano y el brazo del Señor no se han acortado para salvar. ¿Isaías qué? 59. Mi esposa hoy no tiene. ¿59 qué? 8. Solo que no me traje la Biblia al día, una paráfrasis que está un poquito más fácil de entender. Dice aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con sus obras son obras de iniquidad y actos de violencia. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Eso es lo que ha hecho la iglesia gringa. Y muchos hispanos están siguiendo. Tenemos que redimir esas fiestas, no tenemos que redimir nada.
El diablo no se salva. Y entonces todo lo han, dice, torcido a su favor. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que usted se dé cuenta de las implicaciones que hay, ya sea que nos sentemos a la mesa del Señor para bendición, para vida, para activar promesas, para compartir con Él, o a la mesa de los demonios. Pero fíjese que el ver esto, pues como yo tengo la bendición de estar meditando en esto todo el día. Usted no, usted hasta ahorita lo está escuchando. Pero esto conmueve mi corazón. Y aquí es donde el predicador quisiera que las personas, por lo menos el día de culto, estuvieran preparando su mente, disponiendo su vida para recibir la administración de la palabra y que la palabra pudiera hacer el impacto en ellos que Dios desea que se haga. Que ellos puedan sentir, que puedan percibir el espíritu de la palabra. Dijimos que habían actitudes, que habían acciones, que habían comportamientos que alejan al Señor de nuestras vidas, que lo echan de nuestras vidas. Pero el Señor dice que es lento para la ira y grande en misericordia, es tan misericordioso, es tan paciente que se va despacito. Y se queda afuera. Y se queda suspirando. Y se queda llamando. Es que Él dio su vida. Mire, yo a veces le digo, Señor, porque es que hay cosas que a mí me ponen bravo. Porque hay situaciones en la iglesia, actitudes, porque es que a mí me enojan. Y entonces entiendo que hay cosas que a Dios le molestan, hay cosas que a Dios le enojan. La Biblia me habla de que Dios se enciende en furor. Es que Jesucristo dio su vida. Y entonces dice lo que leíamos también ayer, que Dios mandó que se construyera el arca con la esperanza de que la gente entrara. Y la gente no entró. Entonces yo no debo sentirme tan mal, ¿verdad? Apenas llevo 20 años predicando, me faltan 100 para llegarle a Noé. Y la iglesia de Noé solo llegó a 8. 120 años. Se acostumbró la gente. Mire, cuando yo recién llegué aquí, por lo menos la gente decía, ya llegó ahí un tipo que, saber qué onda tiene, medio loco. Hasta de Oklahoma City venían, porque como en ese tiempo Elim era un hombre bien peón. Y nosotros comenzamos como iglesia Elim. Entonces, a ver qué trae. Entonces cuando venían, ya no suena como al doctor. Pero cuando empieza algo nuevo, la gente, por aunque sea por curiosidad. Pero hoy ya ni los de casa quieren venir. La piensan, escogen los cultos a que van a venir. Entonces a mí me preocupa. A mí me preocupa porque yo he crecido, porque yo me he desarrollado, porque cada día yo me siento más cerca del Señor. Y debería ser lo mismo con todos aquellos a quienes Dios me da el privilegio de ministrarle la palabra. Sin embargo, yo miro que hay un montón de hermanos que en iglesias gringas están ahorita celebrando Halloween con el arbolito de Navidad en su casa. Mira, hermano, me están dando a mí duro. No, hombre, él está en una iglesia hispana. Dios tuvo de él misericordia. Es que mire, tenemos que entender que nosotros no venimos aquí, algunos de nuestros hijos nacieron aquí por misericordia, pero ellos son los puentes. Dios nos trajo precisamente para predicar, para ser los misioneros en este país. Bueno, entonces, el Señor por un tiempo permanece a la puerta, esperando que se le abra y permita ingresar nuevamente.
Yo no sé si usted logra percibir esa misericordia, ese amor, que con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Es que mi hermano, de verdad, yo le digo que hay actitudes que molestan. Por ejemplo, tuve que entrar ahí a la librería y decirle a los niños, ahí es donde yo necesito el trabajo de los sugieres y para eso están. Yo debo ocuparme de la oración y la palabra y punto. Nada más. Lo demás es problema del servidor. Y por eso hay turnos. Pero los que ministran la ofrenda no empiecen si no hay quietud. Hermano, le voy a suplicar su atención. Y aquí paradito, paradita, hasta que tenga la atención. Un grupo de niños sale caminando siempre para allá. Siempre. Cada vez que se ministra la ofrenda, allá van. Pues yo fui y les dije, ustedes se supone que estén escuchando. Y mientras se ministra la ofrenda, otros en el celular. Entonces, con esas actitudes estamos expulsando al Señor de nuestras vidas. Pero verdad que como vivimos en Estados Unidos, ¿qué nos importa, verdad? Nada, ¿qué nos importa? Aquí estamos bien, aquí no necesitamos de Dios. Aquí uno vive bien sin Dios, ¿verdad? ¿O no? Humanamente hablando, sí, la gente vive una vida de desgracia, pero económicamente viven bien. Tienen carro, tienen casa, tienen dinero, van de vacaciones, tienen buenas camas, tienen calefacción. En el tiempo de calor tienen aire acondicionado. ¿Qué me importa Dios? Pero si tuviéramos que depender de Dios para el sustento diario, si cada día tuviéramos nosotros que clamar a Dios por su provisión, nuestra actitud fuera diferente. Pero mire, veamos aquí a esta señora que se había acomodado. ¿Cuál fue la cita que dijimos? ¿Cantares qué? ¿Cantares qué? ¿Cantares qué? Cantares 5:2 al 6. Mire esta cristianita estadounidense. Ay, yo dormía a la hora de la predicación, ¿verdad? Yo dormía. Mira, hermano, qué insolencia. Es que no nos damos cuenta lo insolente que nos hemos puesto. Mire, usted que está viniendo a las actividades del jueves, no se conforme con lo que vaya y estudie. Yo me fui meditando en lo que es portarse varonilmente. Averigüe qué es portarse varonilmente. Estamos creando hijos aguados, miedosos, cobardes. Por eso David le dijo a Salomón, que se le había pasado en la comodidad del palacio, sé hombre. Entonces mire, aquí dice esta, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y mire la misericordia. Acuérdense que estamos diciendo que por amor, por gracia, por misericordia, porque Él dio su vida. El Señor no se da por vencido, el Señor se queda y nos da una y otra oportunidad. Pero nosotros somos insolentes. Bueno, yo pues, usted no. Usted es bien consagrado, bien agradecido. Usted ora 3 veces al día. Dice, una voz, mi amado, toca. Ábreme, hermana mía,
amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Ese es el Señor. Ese es el Señor, mire, por favor, dígale: Señor, mi corazón está duro, que yo pueda entender el espíritu que hay ahí. El Señor suplicándonos a nosotros. Y dice, el cristiano acomodado, y el cristiano con papeles, con ciudadanía gringa. Ay, ya me quité la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? Ya me lavé los pies. ¿Cómo me voy a volver a ensuciar? Y claro, nosotros no decimos eso. Nosotros decimos: hoy estoy cansado. Hoy voy a llegar tarde. Hoy no voy. Si saben contar, que no cuenten conmigo. Y como dijo un predicador, que empezó a predicar así bien inspirado por el Espíritu Santo, un jovencito, ya hace años, por supuesto. Y de repente la gente se empezó a reír. ¿Y de qué te ríes? Le dice: si te estoy hablando a ti. El que va a decir, mire, y fíjese, dice, de aquí a 10 años, muchos de los que están sentados en este auditorio, dijo ese predicador joven, van a estar quemándose en el infierno. Y la gente, ¿y por qué aplaude? Dice: si puede ser tú. Entonces, ¿no serás tú el que ya se acomodó y el que escoges cuándo servir, cómo responder, cómo reaccionar? Mira, hermano, en esos mis momentos de rabia, yo a veces quisiera pararme aquí y decirle: mire, por favor, ponga su celular ahí, apáguelo un minuto. Y lo apaga y después decirles: lárguese ahora. Ya puede encenderlo y lárguese. Es que no puedo yo, mire, no puedo yo concebir que el Face, que una llamada de donde sea más importante que la palabra del Señor, sea más importante que un tiempo para alabar al Señor. Mire las ceremonias que le hacen a la reina de Inglaterra. Y fíjese, si hay gente tomando fotos, yo pienso que los celulares se los quitan antes de entrar. Todos enfocados en la reina. Y aquí no tanto, estoy hablando con los cristianos a nivel general. A la hora de la alabanza, mire, ahora ya. Pero cuando empezaron a salir estas cosas, hermano, uno tratando de concentrarse y el montón de gente. ¿Y por qué se ríe si es con usted la cosa? Entonces, mire, mi amado metió su mano por la abertura de la puerta. Es que, mire, cómo quisiera yo que usted entendiera esto. Porque si usted lo entiende, no va a salir de aquí igual. Yo el domingo me voy a dar cuenta si usted entendió o no entendió este mensaje. Es que mire lo que dice: ya me acomodé, ¿cómo me voy a levantar? Y luego dice: mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Mira, hermano, es un toque del Espíritu. Dios en su amor, Dios en su gracia, Dios en su misericordia, insistiendo en amarnos.
insistiendo en bendecirnos. Entonces dice, me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra y mis dedos mirra líquida sobre los pestillos de la cerradura. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Eso te puede pasar. Que cuando un día digas, ahora sí, hoy sí me voy a consagrar, hoy sí voy a buscar del Señor. Qué triste que el mismo Señor te diga, too late. Qué triste que el Señor te diga, ahora ya no. El deseo del Señor es regresar. El Señor se había alejado de David, por ejemplo. Aquí son ejemplos. El Señor se había alejado de David, y aquí ya vamos a administrar la mesa del Señor. El Señor se había alejado de David por su pecado. El Señor se había alejado de Acab, era perverso. Dice que su mujer lo incitaba a hacer cosas malas. Manasés fue un rey perverso. Hizo pasar a sus hijos por el fuego. Practicó la adivinación. Practicó la hechicería. Hizo que Israel se torciera. Sin embargo, algo sucedió que Dios los perdonó y los restauró. Veamos qué sucedió. Propósito de esta reflexión: examinar nuestras acciones y conducta. No sea que inadvertidamente hayamos sacado al Señor de nuestras vidas. Sin embargo, en su gran amor y misericordia, Él se ha quedado a la puerta y llama para que lo dejemos regresar. Y puedes decir, gracias, Señor. Entonces, acciones que debemos tomar. Acab, dice la palabra, Primero de Reyes 21-27, rasgó sus ropas. Rasgar las ropas era una señal de pesar, de dolor, de tristeza. Era la máxima expresión para uno expresar el profundo dolor interno que sentía. Entonces Acab rasgó sus ropas y lloró, se vistió de cilicio, ayunó y andaba no altivo. Le decía lo de que a veces dan deseos de decirle, miren, pues mejor váyase ya, porque hermano, cuando uno, y eso es todavía, ¿verdad? Cuando se llega, hermano, por favor esté de pie, cuando uno empieza a oír puertas para allá, que se abren. O sea que la gente no le atinó. No entendió el mensaje. Mire, y no crea que sucede solo aquí. Yo he visto al apóstol Germán con esos miles de gente. Hermanos, por favor, espérense. Hermano, no se vaya. Hermano, qué feo se ve. O sea que no entendieron a qué llegaron a la iglesia. Si la prisa es irse, mejor no hubieran ido. Dice que cuando Manasés estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Usted va a tener que leer diferentes versiones para que entienda, pero dice una Biblia que él sintió un vivo arrepentimiento. ¿Te ha oído la expresión, verdad? Lágrimas de cocodrilo, que no son reales. Estos hombres habían sido malos, perversos. Y su arrepentimiento, su humillación, su llanto fue tan genuino que Dios se conmovió. David, porque esta noche es para examinarnos. David reconoció su pecado.
contra ti, Señor, he pecado. David oró, ayunó y se postró en tierra. Ya puede ir separando para pasar porque ya estamos en la administración de la mesa. Dice en la versión Torres Amat: fíjese, quise terminar con este texto, porque dice que después de que se hubo examinado, eso lo puse yo, se lee 1 Samuel 12:20 en la Biblia Torres Amat. Después de que se hubo examinado, se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Y después pidió que le pusieran la mesa y entonces comió. Es importante entonces que nos examinemos. Primera de Corintios 11:28 dice que la persona se examine a sí misma y después puede comer del pan y beber de la copa. Porque quien lo come y bebe indignamente, se traga y bebe su propia condenación, no habiendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. Señor y Padre de misericordias, me impresiona, Señor, me conmueve tanto amor, tanta insistencia en salvarnos, en bendecirnos. Y nosotros, Señor, tan resistentes a tus propósitos, tan renuentes a tu voluntad, tan irreverentes a las cosas santas. No teníamos, Señor, ni idea de quién eras tú. Ni siquiera sabíamos que había un Dios vivo, un Dios que se manifestaba, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero en ese grande amor, a ti te plugo, Señor, un día revelarte a nuestras vidas. Cómo quisiera que tú abrieras el entendimiento de este pueblo. Cómo quisiera, Señor, ver una actitud diferente. Cómo quisiera que tú fueras el centro de nuestra existencia. Cómo quisiera que fuéramos un pueblo que sabe amarte, que sabe servirte. Como quisiera, Señor, que nuestros corazones fueran sensibles al mover, a la manifestación de tu Espíritu Santo. En este momento, Señor, yo te suplico que tengas de nosotros misericordia. Y concédenos, Padre, oportunidad para el arrepentimiento.
Y que tu Espíritu Santo obre de tal manera en nuestras vidas que ese arrepentimiento sea como el arrepentimiento de Acab, con quebrantamiento de corazón, con lágrimas, con humildad, con humillación de corazón. Que ese arrepentimiento sea tan genuino como el de Manasés, que cuando se vio en angustia clamó a ti, se arrepintió, sintió un vivo arrepentimiento. Fue tan real que tú fuiste movido a misericordia. Que nuestro arrepentimiento sea, Señor, tan genuino como el de David. Oh, Rakhaman Tukita Rababashai. Kira la Kamaman Tukira la Babashai. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Si tú has tenido la dicha de haber recibido el bautismo y abres tu boca, Él la llena. Si nunca has tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, el Espíritu Santo te dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Oh Rahamamam Tukira la Babashai. Kira Rakamamam Tukira la Babashai. Kira la Kamamam Tukira Rababashai. Señor, yo te presento estos elementos. Te presento el pan y te presento el vino.
Y te ruego, Señor, que esta palabra haya servido para que nos examinemos, para que nos arrepintamos, para que te pidamos perdón. De manera que este pan y esta copa vengan para darnos vida y no muerte, fuerza y no debilidad, salud y no enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, participemos del pan. También, Señor, te damos gracias por la sangre que Cristo derramó, por la cual hoy nosotros tenemos acceso hasta el lugar santísimo. Lávanos, Señor, más y más con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, participemos de la copa. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mi bello Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mi bello Jesús. Mi alma anhela estar contigo, mi alma anhela compartir contigo, mi corazón late para ti con todas sus fuerzas, oh Señor. ¿A quién iría sino a ti? ¿A dónde iría, Señor, sin ti? ¿A quién iría yo, mi bello Jesús? Mi alma anhela estar contigo, mi alma anhela compartir contigo, mi corazón late para ti con todas sus fuerzas, oh Señor. ¿A quién iría sino a ti? ¿A dónde iría, Señor, sin ti? ¿A quién iría yo, mi bello Jesús? Eres bello, mi Señor. Gracias, Padre, por esta primera parte que nos has permitido llevar a cabo en esta noche. Concédenos que esta meditación quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que pueda evidenciarse, Señor, el fruto de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Que tu palabra no regrese, Señor, a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Desbarata toda obra de las tinieblas, todo plan diabólico, y concédenos que cada día nosotros nos acerquemos más a ti, nos sintamos más necesitados de ti. En el nombre de Cristo Jesús.
te damos gracias.